Bueno, la justicia y la forma en que se aplica la justicia, la politización de la justicia, la utilización de instrumentos que en el pasado no eran parte de la aplicación de la justicia, como los testigos protegidos, o sí se utilizaban los testigos protegidos, pero apoyados por pruebas materiales, por distintos testimonios. Ahora se han vuelto normales. Lo vemos en el caso de Genaro García Luna y lo hemos visto en muchos otros casos. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo ¿qué tal? le va, mi querido Qué señor? gusto ¿Cómo está? saludarte. Y Igualmente, lo vemos, lo estamos viendo, este fenómeno lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, lo vemos en muchos otros países. Parece que cada vez más la justicia tiene que tener el tono que los sectores de poder quieren darle a la justicia. Me parece a mí peculiar e interesante que algo que era manejado de manera muy excepcional en este siglo XX, ahora empiece a ser de alguna manera una metodología común y corriente. Antes se le llamaba testigo a quien tuviera datos, maestro, a quien hubiera visto algo y fuera capaz de comprobarlo y ayudar a que se comprobara en un proceso absolutamente ligado a la justicia. Y ahora empezaron a llamarle testigo protegido a aquel que dice cosas en un lugar donde no sabemos dónde está, no sabemos a quién se lo dice, no sabemos qué preguntas le hicieron, no sabemos cómo se desarrolla esto, y entonces sale a veces una idea. El testigo protegido dice lo que necesariamente le están pidiendo que afirme, porque todo se puede manipular. Todo Y se porque puede además tiene un plantear. beneficio por eso. Exactamente. Entonces uno se da cuenta que el testigo protegido ya no es una herramienta para la justicia, es un recurso de un proceso donde el ser humano ante cualquier adjetivo o cualquier cosa que se plantee, pareciera como el acusado tiene que probar que es inocente, en vez de que aquello se pruebe con vías absolutamente medibles, mesurables y que puedan ser lógicas, el grado de culpabilidad, ¿sí? Y ahora, maestro, el testigo protegido fue algo muy usado por los sistemas totalitarios. Yo no me explico cómo lo maneja Estados Unidos, ¿sí? Sí, y no, lo maneja con esa... Pero era producto y clarísimo de los estados totalitarios. Usted puede revisar. La Alemania nazi se manejaba por eso, pero perdón... Los juicios de Stalin, te iba a decir. Exactamente. Los famosos juicios de Stalin. Los famosos juicios, estos juicios sociales en los cuales él hacía una limpieza del sistema. Stalin pues acusaba exclusivamente a través de lo que significa alguien que viera. Mire, maestro, los nazis lo manejaron, pero antes de todo eso podemos hablar del famoso caso de las brujas de Salem, maestro. No, claro. ¿Sí? ¿Se acuerda? Eran dos primas, Sí, Abigail Williams y una Perry, creo que se llamaba. ¿Qué dijeron? Que habían visto un acto de brujería. Sí, sí. ¿Y qué sucede? Una auténtica matanza de personas no comprobadas, tan solos por dichos, porque yo vi. Y eso es que esta idea de que los testigos protegidos son un producto, por lo menos en la época moderna, de los regímenes totalitarios, se ha impuesto. Maestro, claro. Se ha impuesto y lo vemos en Estados Unidos, lo vimos aquí en México con el tema Ayotzinapa, cuando se intentó con testigos protegidos crear una historia que finalmente se les cayó con la fiscalía de Alejandro Encinas y de Omar Gómez Trejo. Lo vemos en distintos países, lo estamos viendo, lo acabamos de ver en Bolivia con el caso de Evo Morales que se está desarrollando ahora. Lo tenemos en muchos países, lo vimos con Lula da Silva, con el caso Odebrecht, que es una serie hay corrupción, pero es una serie de delaciones que van mucho más allá. Entonces es un método muy sencillo y muy fácil de dar la lucha política y donde el más fuerte tiene todas las condiciones para imponerse sobre el más débil. Sí, porque se basa exclusivamente primero en la creación de temor. Tú vas creando temor.
y vas provocando los aislamientos. Y después de provocar los aislamientos empiezan los procesos punitivos o inquisitivos. Y después empiezan los casos ejemplares. El factor ejemplar, el personaje que utilizo para que los demás lo vean. ¿Sabe quién utilizaba mucho este recurso? Así como se lo estoy planteando, la falange española en épocas de Franco. Franco verdaderamente así manejaron ese proceso. Una gran cantidad de personas que terminaron siendo considerados como republicanos y como enemigos de la patria, eran considerados eso tan solo porque alguien los acusaba en la oscuridad y no tenía la necesidad de comprobar sus dichos. O sea, a mí lo que me provoca, lo que me provoca eso es qué sensación de vulnerabilidad y fragilidad tiene la justicia y puede tener la democracia cuando el testigo protegido está siendo una parte fundamental en los procesos de sentencia y en los procesos de estudio acerca de un ser humano, maestro. No, y en el caso de Estados Unidos, los testigos protegidos se empezaron a utilizar en lo que se llamó la ley Rico para combatir a las 5 familias de la mafia y fueron todos ellos detenidos. ¿El macratismo no tenía que ver con este testigos protegidos? Tuvo originalmente, porque muchos de los fiscales, Robert Kennedy sale de ahí, entre otros, pero tenían pruebas y desarticulan, y ahí es cuando utilizan todo esto. Cualquiera que haya visto El Padrino tiene una parte del juicio contra Michael Corleone donde se utiliza testigos protegidos y demás, pero tenían que tener sustento en pruebas. Michael Corleone no va a la cárcel porque no hay sustento. Porque no hay sustento. No, si seguimos con El Padrino. Ahora el tema termina siendo diferente. El tema termina siendo diferente y lo aplicamos en lo de García Luna, que a mí me parece paradigmático, pero el día de mañana se puede aplicar con cualquiera. Maestro. Yo decía esta semana, es la caja de Pandora. Se abre una caja de Pandora donde puedes acusar a lo que sea, a cualquiera de lo que sea. Ahora, se llama testigo protegido porque era un ser humano que estaba en peligro. Y al estar en peligro había que darle un cuidado especial para que él pudiera rendir una declaración que ya estaba perfectamente sustentada, ¿sí? Eso era el término protegido. Ahora no creo que el término sea testigo protegido. Creo que el término es testigo secrecial, testigo colaborador. Exactamente, testigo escondido, testigo colaborador. Eso es totalmente contrario al protegido. ¿Por qué? Yo no sé qué pasa en Estados Unidos, pero creo que en México el testigo protegido recibe beneficios por decir su... No, en Estados Unidos también. Muy bien. Recibe beneficios de todo maestro, tipo. Es brutal, porque yo por reducir castigos o por recibir beneficios puedo decir absolutamente lo que sea sin necesidad de comprobación. Y entonces uno se preguntará, ¿y la verdad? ¿La están dejando fuera de la justicia? ¿O ya no se considera algo importante? Lo que importa es una declaración. En ese momento las sociedades tendrán una especie de fragilidad que las llevará a la sensación de ser perseguidos. Raúl, muchísimas gracias. Mil gracias a usted. Muchas gracias.